Listo, esperemos tantito a las demás y ahorita continuamos. Bueno, vamos a esperar tantito. Bueno, chicos, vamos a continuar las que estamos para poder terminar a tiempo, un poquito más avanzado. Ok, les decía entonces anteriormente que el diagnóstico educativo pues es estudiar las diferencias individuales y clasificarlas para poder darle un seguimiento a las aptitudes y capacidades de cada alumno, ¿de acuerdo? Sabemos que a veces es muy difícil porque tenemos grupos muy grandes, pero también es de gran importancia poder realizarlo para poder evitar alguna cuestión problemática futuro o para hacer crecer un conocimiento de algunos alumnos mucho más grande, ¿verdad? También consiste en recoger información a través de tests, cuestionarios, entrevistas, etcétera, para poder orientar y seleccionar e indicar un tratamiento, ¿sí? De repente, como decían ustedes, más es que a todos los niños dicen que es TDAH, ¿sí? No sé si han escuchado esa cuestión de que, tiene hiperactividad, tiene déficit de atención, tiene esto, tiene lo otro, pero no lo detectan, no lo diagnostican, simplemente nada más dicen, sí está, ya está mal, mal. ¿Y de dónde compruebas que está mal? Entonces, para poder hacer un diagnóstico educativo, tenemos que realizar ya sea un examen, un test, un cuestionario o algún tipo de entrevista para identificar qué realmente está pasando. A ver, Ale. Maestra, ahorita que hice eso me acordé de algo. A ver. Sí es cierto, bueno, la mayoría de los maestros, ya nada más ves que un niño es vago o anda de aquí a acá y ya lo estás diagnosticando tú exacto sin tener un diagnóstico del médico, del neurólogo, del psiquiatra. Ni siquiera tienes, ahora sí, pues los argumentos para decir que el niño es hiperactivo y hasta los papás, o sea, ya te da risa porque dice, es que el niño tiene hiperactividad. Sí, señora, pero ya me trajo, ya lo llevó, ya lo diagnosticaron. No, es que es muy vago. O sea, entonces nada más porque ya hasta los papás mismos los están diagnosticando, pero en forma de justificación. O sea, ya es por justificar al niño de que el niño es vago, de que no pone atención. Entonces ellos mismos escuchan como esto de la déficit de atención, entonces ya ellos mismos diagnostican a los niños y te dicen a ti como maestro, entonces le dices, y su diagnóstico, no maestra, es que es bien vago, es que no me obedece, es que esto no quiere hacer nada, entonces te da risa porque dices, o sea, ya hasta los mismos papás están diagnosticando a sus hijos sin tener un certificado donde diga que de verdad el niño tiene este trastorno, ¿no? O el vecino, ¿no? También de repente porque el vecino le dice que tiene hiperactividad o que tiene déficit de atención. Y yo, caray, pero si el vecino ni siquiera es maestro, ni psicólogo, ¿cómo dice que tiene eso? O sea, ahí se llama, sí es cierto lo que dice Alex, es verdad. Actualmente, para sacarnos la manga, decimos, pues tiene esto el niño. A ver, Santa, ¿qué opina Santa acerca de esto? Lo que pasa es que, bueno, lo relaciono con el tema anterior. Ajá. Es tan importante el ambiente que la ONU y la OEA hicieron investigaciones y vieron cómo la metodología tradicional produce esta contraindicación que debe de producir este sentimiento de ansiedad, de temor, de angustia, la disminución de atención, la rivalidad, la agresión que hay entre los niños, por tanto que genera la competencia por fomentar la pedagogía de la respuesta en lugar de la pedagogía de la pregunta, que es ahorita en el flip, que es la educación invertida, ¿verdad? Y a veces, como redondeando las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, es maestros necios
que insultáis al alumno sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que lo culpáis. A veces es el mismo maestro quien genera esto y luego se sorprende, ¿verdad? Exactamente, porque como les digo, dice, es que tienes, sí, pero hay un diagnóstico, hay algo que lo pueda comprobar. Mientras no sea comprobable, nosotros como maestros, como los que son padres de familia, pues no podemos tomar en cuenta dichos argumentos, ¿no? Porque solamente de eso se trata, son argumentos. No es algo que ya está, como nos dice aquí, un diagnóstico te exige un test, te exige una evaluación, te exige tener entrevistas, te exige seleccionar e indicarte qué es lo que realmente tienes, qué realmente tratamiento te podemos dar para poderte apoyar. De lo contrario, no es un diagnóstico, es una predicción, vamos a decirlo así, ¿verdad? Una predicción X que no tiene nada, nada de valor, vamos a decir de esa palabra. Bousan y Marín en el 88 consideran que el diagnóstico incluye tanto la medición como la evaluación. Van los tres de la mano. Vamos viendo por qué. En primer lugar, la palabra medición se relaciona con los orígenes del diagnóstico vinculados al proceso de la misma, la psicometría y la psicotecnia, ¿sí? Entonces, cuando ya detectan algo, por ejemplo, para crear un test de evaluación, un cuestionario o algo, una entrevista, tiene que existir ya una medición, psicometría y psicotecnia, ¿sí? De repente te dicen, te voy a hacer un examen psicométrico para ver cómo, si tienes la aptitud y la actitud de ser docente. ¿A cuántos de aquí levantan la manita les tocó hacer un examen psicométrico para estudiar la licenciatura o para un trabajo? Porque a veces también te lo piden para un trabajo. ¿A cuántos de aquí? Santa, Berta, ¿quién es más? ¿Nada más? ¿Se ha tocado ese examen? Dicen, te voy a hacer un psicométrico para ver qué tal te sientes, nada más 2, 3, Dili, yo 4, ¿quién más? Julia 5, vamos como 5, vamos poquitas. En fin, muchas gracias, chicas. Esa cuestión es para medirnos esa capacidad, es para ver si tenemos, vuelvo a repetir, nos decían, el examen de examen de universidad, lo que sea, sí, es muy bonito, está muy bien tu currículum, te está todo perfecto, pero quiero ver qué tanto tienes tú de tolerancia, qué tanto tienes de respeto, qué tanto tienes de actitud, qué tanto tienes de esto. ¿Qué harías en caso de alguna cuestión, de un accidente o algo? Entonces, te están midiendo toda la parte psicológica, ¿sí? Entonces, es muy interesante cuando te aplican esto y de repente, yo recuerdo una palabra, una pregunta que hasta a mí me daba risa porque decía, ¿te gusta el fuego? Y yo, no. ¿Juegas con fuego? Y yo, pues si no me gusta, no. Le puse que no. ¿Te quemarías con fuego? Y yo, pues no, obviamente no. Pero entonces yo me preguntaba, ¿por qué reprobaban dicho examen? ¿Se han preguntado ustedes por qué lo reprueban algunos? ¿Nunca se han preguntado? Por ¿No? lo que decíamos hace rato, es no tanto la respuesta, sino las preguntas que tú estás haciendo para dar esa contestación, esa contestación. Entonces, por eso ahora tienes que evaluar no solamente la respuesta, sino que tienes que evaluar todo el proceso. Exactamente. Y de repente le digo a las chicas, es que de repente, hasta para ser docente te hacen un psicométrico, a ver si es cierto que tienes la función docente. No tanto el conocimiento, sino como decían, tolerancia, respeto, valores, ética, profesionalismo, si tienes la sencillez, la humildad de poder tratar con los demás, porque llega de repente la persona que, ay, yo me siento más, como dice aquí la tarea, ¿no? El saberlo todo, y yo sé, tú no sabes. Entonces ahí hay choque, se puede hacer un problema muy grande entre docentes, lo que veíamos, ¿se acuerdan? De calidad docente y evaluación docente. Esa cuestión es muy importante. De aquí de la medición y del diagnóstico viene lo que es calidad y lo que es evaluación docente, evaluación institucional, etc. Permite cuantificar la diferencia de una variable y es necesaria para actuar con rigurosidad y precisión en el proceso diagnóstico y ya que en los dos implica una medida. Hay una medida, no alcanzas la medida, entonces pues, no tienes no es necesario que estés presente, no puedes estar estudiando, no. Yo veía como, luego las chicas, yo veía cómo lloraban las muchachas que tenían muchas ganas de ser docente y decían, es que no lo pasaste el psicométrico.
No solamente es un examen de matemáticas y de español y de inglés, sino el psicométrico le daban, decían que era el de mayor importancia. Y yo decía, ah, caray, pues entonces, a ver qué pasa, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, te voy a aplicar un psicométrico. La evaluación, no existe desde el ámbito educativo un consenso sobre la definición unívoca de este término. Para Lázaro, en 1990, son 3 los rasgos fundamentales de la evaluación. Primero, carácter procesual, ¿sí? Segunda, abarca todo el hecho educativo, todo, reformas, proyectos, programas, bla, bla, bla. Tercero, supone recoger y sistematizar información para valorar la misma de todo hecho educativo y tomar decisiones, ¿sí? Son estos 3 pasos muy importantes. ¿Cuál es tu carácter procesual? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué quieres investigar? ¿Qué quieres detectar? ¿Qué quieres evaluar? Y la segunda, ¿cuáles son los hechos para poder evaluarte, para poderte diagnosticar y conocer qué sucede dentro de tu misma problemática? Y la tercera, recoger esa información, sistematizarla o jerarquizarla, como decimos, de grave a menos o viceversa. ¿Qué soluciones se le pueden tomar respecto a la misma? Y ver si necesitas apoyo extra, digamos, en tu clase, si tienes niños con mucha hiperactividad, que si tiene hiperactividad ya diagnosticado, tomar una decisión, ¿qué se puede hacer? Si no, no. Y también tener el permiso para poder diagnosticar ciertas cuestiones. Porque de repente queremos diagnosticar la psicología de un niño y no puedes, no está permitido. Entonces tienes que preguntar, ¿qué hago si tengo este niño así? No sé si tenga, no creo, quizás tal vez como decimos, tiene hiperactividad, pero no vas a decir, tiene hiperactividad. No puedes decir esa palabra, porque ya estás encerrando a una persona en algo. Entonces, quizás, yo creo, tal vez, a lo mejor, ¿tú qué opinas? Ya hay que hacerle una evaluación, un diagnóstico, le hacemos un test, le aplicamos, vemos qué resulta, y si sale que sí tiene esta hiperactividad, pues le vamos a buscar un tratamiento, que el director les apoye en esa cuestión, ¿sí? Pero acuérdense jamás determinar que tiene esa cuestión el niño, tiene ese problema o ese trastorno de los niños. Valoración, que es el assessment, ese término tiende a identificarse con evaluación, van de la mano. Para el Silva en el 82, pregunta cómo lo hacemos, cómo lo hemos hecho, mientras que la evaluación supone a qué debemos hacer. ¿Sí? La valoración es cómo lo hemos hecho, cómo has tú evaluado o diagnosticado al niño, a tu familia, a ti mismo, cómo te autoevalúas, cómo te autodiagnosticas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y la evaluación es lo contrario. ¿Qué debemos de hacer después de que te valoraron? ¿Qué debemos de hacer? A ver, en evaluación quiero saber si este niño tiene hiperactividad de qué grado, o qué otro tipo tiene, o qué otra enfermedad tiene. Vamos desmenuzando la cuestión para poder tener algo bien concreto, algo bien fijo, ahora sí para tomar un punto de partida a soluciones o búsqueda de información o búsqueda ¿de acuerdo? Vinculan valoración con las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre van a estar vinculadas. Y su objeto son las personas, mientras que en evaluación se relacionan con actividades de investigación. Valoración, voy a valorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños, te voy a valorar qué tanto has aprendido, por qué no respondes las preguntas, por qué no participas en clase, por qué no asistes en clase, todas esas cuestiones. Por eso les dice aquí, su objeto son las personas. Pero en evaluación directamente son las actividades de esa investigación. ¿Cómo es tu test? ¿Cómo fue tu evaluación? ¿Qué tipo de rúbricas estás utilizando? ¿Qué tipo de bitácoras estás redactando? Todo eso tiene que ver. Su desarrollo es todo esto. Evaluación, ya supimos, sumativa, formativa y primeramente la diagnóstica inicial y diagnóstica final. ¿De acuerdo? Sus objetos son las entidades abstractas como programas, currículas, etcétera, etcétera, cuando hablamos ya de calidad o de otras cuestiones. ¿Dudas acerca de esto, chicas? Hasta el momento no me sé. Todo muy bien. Acuérdense, uno es para el objeto, para la persona en sí, y evaluaciones para el programa, para las preguntas, para tu test,
lo que vas a utilizar y lo que quieres investigar como programa, el proyecto, algún tipo de enfermedad, algo que quieres tú, pero tiene que ver siempre antes una valoración. Recuerden siempre eso, chicas, no se me vayan a perder. Y el diagnóstico, pues evaluación de estos dos conceptos tienen grandes afinidades y también ciertas diferencias. En diagnóstico se fusionan ambos, pero también, como les dice aquí, hay afinidades, afinidad de encontrar algún problema, afinidad de solución, afinidad de mejora, afinidad de, pero también hay diferencias. La diferencia vendría siendo en las personas, más que nada. No es lo mismo un niño de primer grado a un niño de sexto grado. No es lo mismo a un niño de preescolar, a uno de primaria, a otro de secundaria, a un joven de prepa. Entonces, ahí va a haber ciertas diferencias dentro del diagnóstico, pero siempre tenemos que realizar nuestra valoración y nuestra evaluación apegados a la edad y al nivel educativo que corresponde, ¿sí? Porque también yo veía en algunos manuales de psicología, no sé si por aquí hay alguna chica que sea psicóloga, que venían tests para aplicar a niños, a jóvenes y a adultos. Y de repente me decían los chicos, ay, maestra, ¿le puedo aplicar un test? Y yo, ¿un test de qué? De diagnóstico para ver si tiene, sabe qué trastorno. Y yo así como que, ándale, a ver, pues, dámelo. Y era para adulto, decía que para adulto. Ah, bueno, pues ya tiene un poquito más de palabras más difíciles, ya tiene ciertos parámetros que te exigen, ya te preguntaban, me acuerdo, de la autoestima, de tu ética profesional, de todas esas cuestiones de la horario y puntualidad y todas esas cosas. Y yo decía, ¿y qué tanto tiene que venir eso? Pues sí, tenía que venir esa cuestión de lo que es parte del diagnóstico. Más tarde, el diagnóstico, primeramente voy a explicarles, se da en psicología. En psicología es gracias a que buscaban solución a las problemáticas, a los trastornos, enfermedades y demás. De ahí surge la parte del diagnóstico, pero ya mucho más tiempo, cuando llega el modelo ecológico, ¿se acuerdan el modelo ecológico? Que lo vimos en primero, teoría ecológica, donde el niño era ¿quién? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? El niño que era dentro de nuestra aula. Yo no me acuerdo, maestra. Acuérdense que el niño, acuérdense que les decía, el niño es como el sol y las órbitas de los planetas son su contextualización o su pragmática social. O sea, la familia, la escuela, el amigo, el primo, y luego crecemos es el trabajo, otra vez la escuela. Se van creciendo todas esas órbitas. Entonces ya en esta cuestión el diagnóstico viene a recaer, el de la parte psicológica viene a la parte educativa, en la que dice, voy a tomar el modelo ecológico, en la que voy a determinar por qué este niño no habla, ¿sí? De repente decimos, este niño no habla, este niño no participa, este niño no quiere trabajar. Voy a revisar su modelo ecológico, en qué área de estas órbitas, digámoslo así, el niño tiene un problema o está surgiendo un problema. Entonces, por eso el diagnóstico recae gracias al modelo ecológico. Y es entonces cuando diagnóstico y evaluación se unen y suelen utilizarse como un sinónimo. Pero recuerden, diagnóstico es detectar, ver qué está sucediendo, y evaluación ya es el método, los tests, perdón, los cuestionarios, etcétera, que se van a utilizar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda que tengan, chicas? No, muy bien. Todo muy bien, entonces nunca se les voy a olvidar esa parte. Creo que Citlali se quedó sin... Se interrumpió. Ok. No te preocupes, Citlali. El diagnóstico, vamos a finalizar con esta pequeña parte. El diagnóstico pedagógico ha estado vinculado siempre con las actividades derivadas a partir de este surgimiento de la teoría ecológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora ya se va no solamente a la parte psicológica, no solo a la parte de diagnosticar cómo viene un niño del preescolar o de casa, sino ahora voy a diagnosticar cómo está este proceso de enseñanza-aprendizaje, qué tanto están avanzando, qué necesito de cambios, cómo debo de evaluar, cómo debo de pedirle los proyectos, cómo debo de dar instrucciones. Toda esta parte ya viene dentro del diagnóstico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Igual, por ejemplo,
Nos dice aquí Bronte y Bond, los aspectos que deben abordar en el diagnóstico son los siguientes. Comprobación del progreso del alumnado hacia metas educativas establecidas. Aquí se aplica un test y una observación. Muy importante que estos ejemplos, chicas, porque de repente digo, maestra, es que quiero ver o quiero comprobar cómo va procesando, cómo va progresando mi alumno dicha información. ¿Qué puedo hacer? Hagamos un test y hagamos una observación. ¿De acuerdo? 2, identificación de los factores en la situación enseñanza-aprendizaje. Aquí esta parte es cuando estamos tratando de enseñar algún tema y de repente vemos que no captan, no vuelven a captar. Y luego les explica y otra vez no van a captar. Que pueden interferir el óptimo desarrollo individual de los escolares. Aquí podemos aplicar test, observación y conocimiento de los factores. 3, adaptación de los factores, de los aspectos, perdón, de la situación enseñanza-aprendizaje. Estos se van a adaptar lo que vimos de ambiente del aula, ¿sí? Vamos a adaptarlo a las necesidades de los pequeños, a la necesidad del alumno y a las características del discente en orden a asegurar su desarrollo continuado. ¿Sí? Nos decían las chicas, tiene que haber una comunicación direccional, tiene que haber una comunicación dialógica, perdón, tiene que haber un acomodo en su material del aula, tiene que ser cómodo, se tiene que sentir a gusto el niño, tiene que ir feliz a la escuela, tiene que haber esa parte intra e interpersonal desarrollándose poco a poco porque son pequeños. Y esta parte es muy importante porque aquí podemos detectar lo que nos dicen un bullying, el sábelo todo, el que golpea a los demás, el que le roba la tarea, el que le roba el lunch. Bueno, cosas que a veces nos da risa que decimos, ay, este todavía le robó el lunch al compañero, ya se están agarrando cachetadas, todas esas cuestiones que a lo mejor nos da risa cuando estábamos alrededor de ese círculo vicioso, decimos, educativo, pues esta parte diagnostica todas esas necesidades y características de nosotros como alumnos que se transforman y lo ven los maestros, ¿sí? Acuérdense muy bien de eso, chicas. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Todo bien, perfectamente. Entonces, bueno, chicas, vamos a darle una pequeña repasadita en estas partes para poder ya finalizar, ¿de acuerdo? Para que quede un poquito más claro, no para fastidiarnos, sino para poder entender. Diagnóstico significa conocer en profundidad a través de, y en educación, pues es estudiar las diferencias individuales, que nos marca aquí, y clasificarlas a los estudiantes según sus aptitudes o capacidades. Entonces, si yo veo que mi alumno tiene un mal carácter, pues yo lo pongo como que tiene en mi reporte que tiene un mal carácter. Ya después de ahí pido ayuda o busco información y si me dan la ayuda, mucho mejor, a ver qué se puede hacer, ¿de acuerdo? Otro punto, pues nos pide que recojamos información a través de textos, cuestionarios, entrevistas, por ejemplo, el dibujo de los niños, cómo hacen las figuras con plastilina, todas esas cuestiones tan sencillas que decimos, maestra, es que es un juego. Pero de un juego se ve la realidad, ¿o no es cierto, chicas? De un juego ves cómo reaccionan. Viene, por ejemplo, no sé si han visto el experimento del muñeco bobo. ¿Lo han visto? ¿Alguien de aquí lo ha visto? No, maestra, yo no. ¿No? Bueno, se los voy a recomendar, está buenísimo. Yo Habla sobre eso. Mande, ¿quién lo vio? A ver, ¿quién lo vio? creo, no sé si estoy muy segura, pero habla sobre un niño que meten junto con el muñeco para ver qué hace con él, ¿no? Algo así. Así es, muñeco bobo. Yo me acuerdo que es de Bandura, de hecho. Eh, Ándale, ujú. de Bandura. Sí, mira, experimento del muñeco bobo, un modelo de agresión. Y aquí es parte de un diagnóstico. Me llamaba mucho la atención que decían los chicos, ay, maestra, pero ¿por qué? Sí, porque ahí refleja, cuando meten al niño con un muñeco, hay un niño que llega y lo golpea y con mucho coraje y rabia y todo, y lo están diagnosticando de que el niño tiene algo de un resentimiento muy fuerte y por eso golpeaba a los demás niños. Y de repente meten otro niño que al contrario ve el muñeco, le sonríe, le agarra la mano, le canta, le abraza, le da un besito en la cachete. Y es un niño que ha crecido en un ambiente muy diferente y en el aula se refleja. Todas esas cuestiones, el dibujo bajo la lluvia, el dibujo del árbol, el de la casita, el de los papás,
el test de inteligencia, el test emocional, el psicométrico. Todo eso es parte de un diagnóstico. Hay manuales muy buenos, búsquenlos, que tal vez a lo mejor algún trabajador social algo lo tiene y les pueden ayudar con esos tests a diagnosticar algo que posiblemente pueda crecer o se pueda ayudar a disminuir. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tomar en cuenta esa parte. Ahora, diagnóstico siempre va a ir acompañado de la mano con una medición y con una evaluación. Recuérdenlo siempre, la medición es la psicometría y la psicotecnia, que viene siendo el diseño de encuestas, el diseño de entrevistas, todas esas cuestiones. Mientras que evaluación, pues nos dice aquí claramente que va a conocer esta parte más adentro de la persona, más adentro de lo que estamos buscando, en su hecho educativo, carácter, cómo poder recoger el sistema, hacer todas esas cuestiones de los métodos, ¿de acuerdo? Y aquí venía la parte. Valoración es la persona, conocer cómo está aprendiendo la persona, tal cual. Ah, se está aprendiendo bien, está repitiendo las tablas, perfecto. Participa en clase, perfecto, va muy bien, perfecto. Como lo formativo. Mientras que la parte sumativa la vamos a mandar a evaluación. ¿Cómo te fue en el examen? Voy a hacerte un examen así, vas a contestar de tal manera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues el punto importante que les decía, se va el diagnóstico a la educación a partir del modelo ecológico para conocer y detectar con tiempo y forma sus alrededores de la persona, su contexto, su pragmática del alumno, qué está pasando para poder detectar a tiempo y, como dice aquí, poder explorar y conocer más alguna solución o algo que pueda aportar para mejorarlo. Y por último, pues los tres aspectos que estábamos viendo, comprobación del progreso del alumnado con un texto y observación. Solitos vemos quién sí está aprendiendo, quién no aprende, por qué está apático, por qué viene triste. Hay uno que viene bien alegre, hay viene el que siempre llevan arrastrando a la escuela. Identificación de factores, por ejemplo, test de observación, conocimiento de los factores, qué está pasando. A lo mejor mi estrategia no les gustó, a lo mejor mi juego didáctico no les pareció, a lo mejor como me estoy dirigiendo con ellos tampoco. Y el tercero, la adaptación de aspectos de dicha situación de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué características se necesitan? ¿Cómo es el niño? Simplemente. Y aquí a partir, chica, lo que yo les decía siempre, el docente, el maestro, ¿sí? No solamente es maestro, es también el diagnosticador de posibles enfermedades o de enfermedades que ya tienen los niños, pero que los papás desconocen, ¿sí? De repente decían, es que maestra, fíjese que, me preguntaba una alumna, pues fíjese que yo les explico bien, pero hay un niño que no pone atención, como que no escucha, como que no pone, no, y se sienta en el rincón. A ver, acércate, pregúntale, platícale y ve qué está haciendo. Pues resulta que pues lo aplicó y el niño no veía bien y no escuchaba bien. O sea, tenía problemas ya fisiológicos. Y ya me dijo, ¿sabe qué, maestra? Pues el niño no escuchaba y el niño no ve bien. Entonces, el papel docente es esto, poder determinar, es decir, este niño no ve bien, ocupa lentes, este niño no escucha bien, hay que mandarlo a revisar. Este niño camina mal, también hay que ver qué está pasando. Este niño tiene, como decía, la parte interna, pues llena de conflictos, llena de cosas que, como el del muñeco bobo, bueno, más bien no respetan, sino que lo reflejan, perdón, la palabra es reflejan a la misma sociedad. ¿Ok, chicas? Entonces, hasta aquí nos quedamos. Las veo la próxima semana. ¿Alguien que quiera aportar brevemente acerca del diagnóstico educativo? ¿Qué les pareció esta primera parte del diagnóstico, chicas? A ver, Berta, ¿ya prendió el micrófono? Yo, maestra. Muy bien, Berta. ¿Qué te pareció, Berta? Muy interesante. Lo que rescato mucho de ahí la importancia de la observación, sobre todo en niños pequeños, al igual en adultos, pero en pequeños es muchísimo estarlos observando en el recreo, en sus relaciones en equipo, dentro del aula, porque sí hay ocasiones que se nos puede pasar algún detallito y ya a veces las mismas mamás nos ayudan a enfocarnos en detectar ciertas problemáticas. Dice mi hijo que un niño lo está peleando, pues dígame qué niño. Y ya nos dirigimos específicamente a esa situación, pero siento que la observación es súper importante en todo este proceso. Sería bien. todo. Muchas gracias, Berta. ¿Alguien más? ¿Qué les pareció el diagnóstico educativo en la primer parte de 8? No sé qué. Primer manual. No sé qué. A mí,
A ver, Santa. A mí lo que me gustó, se me hace novedoso que no lo conocía, es que compartió el modelo de las 5C, que no solamente tienes que diagnosticar y tienes que evaluar, sino que ¿para qué te sirve eso? Bueno, pues para que colabores. Ahí las 5C, ¿verdad? La colaboración, de acuerdo con el contexto, el conocimiento crítico, para que desarrolles competencias y que impactes en la comunidad. Como Sí, que por ahí seas me la brinqué, creo finalidad. que me la brinqué porque me tapó el grito de Zoom. Pero sí, fíjese todo lo Sí. que abarca modelo ecológico, el modelo ecológico de Bandura. Y luego también abarca la parte de saber separar cada concepto a su área, si se fijan. No es lo mismo evaluar que diagnosticar. Nunca va a ser lo mismo. Y a veces caemos en esa circunstancia. Te voy a diagnosticar y terminas aplicándole un test y no sabes ni qué es. Primero hay que ver la persona, como dice la compañera Berta. La importancia tan grande de la observación. Y de ahí poder determinar qué está sucediendo para poder ayudar o para poder dar un tratamiento, ¿verdad, chicas? Pues bueno, les deseo que tengan un excelente día, se me cuidan mucho, échale muchas ganas, ya nos queda un mes de clases, entonces ya ahora sí, a descansar. Pues un gusto tenerlas y bueno, pues chicas, nos vemos la próxima semana. Ahora sí, esperemos llegar a tiempo que no se me ponga en invernación. Y si no, pues esperamos, no se preocupen. Y esperamos al último equipo, ¿de acuerdo, chicas? Nos vemos y cuídense mucho. Gracias. Pórtense Gracias. bien. Gracias. Bonito fin. Traten bien a sus alumnos, ¿eh? Porque ya me están dando la queja a los niños. No se crean. Pórtense muy bien. Hasta luego, Gracias, cuídense. maestra. Adiós. Bye.